Foro Penal. Me encuentro en este momento a mi lado izquierdo con el director vicepresidente del Foro Penal, doctor Gonzalo Imió, Olnar Ortiz, que es director de Pueblos Indígenas del Foro Penal, y nos acompañamos también acá de un grupo de ciudadanos pues indígenas que vinieron pues precisamente a informarles sobre la situación que se vive precisamente en el sur de Venezuela en cuanto a la persecución de diferentes indígenas venezolanos, persecución política. Quiero comenzar muy resumidamente con las cifras de presos políticos. En este momento, al día de hoy, son 392 presos políticos. Y esto es importante, quiero enseñarle este cuadro porque esto demuestra que en diciembre particularmente, esto refleja solo diciembre, no hubo una disminución real de presos políticos, que era lo que se esperaba, que era la expectativa que se tenía, sino que más bien hubo un aumento de presos políticos. Solo en diciembre de este año hubo 22 nuevos presos políticos y en enero ha habido 3 nuevos presos políticos. Para que tengan una idea, el 30 de diciembre se cerró pues el año 2019 con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392 presos políticos. Se sigue produciendo lo que ya es conocido por todos y que hemos denominado el efecto puerta giratoria. Mientras excarcelan a algunas personas encarcelan a otras. Ustedes bien saben que en diciembre, principios de enero realmente, el 6 de enero concretamente, se hizo un show realmente de liberación o de supuesta liberación de presos políticos, que en definitiva solamente se verificaron presos políticos como tal 7 de la lista de 14 que habían presentado, y los otros 7 ni siquiera pues se tuvo información si habían sido excarcelados o no, pero a todo evento no eran presos políticos. Pero incluso tomando en cuenta esas excarcelaciones, el número de presos políticos sigue aumentando. La represión en Venezuela sigue aumentando. Yo quiero tenemos muchos casos a los cuales referirnos y podemos pues quedarnos aquí todo el día hablando de los 392 presos políticos. Dentro de ellos hay 20 mujeres. Se encuentra un caso como es el caso de Antonia Turbay. Y recuerdo este caso, ya que en el Parlamento Europeo en estos días, el 22 de enero precisamente, se va a producir una reunión en el Parlamento Europeo y se está esperando también una resolución sobre Venezuela. Y hablo del caso de Antonia Turbay porque es una presa política que suma más de 8 presos políticos de nacionalidad europea. Antonia Turbay es de nacionalidad española y así como ella hay 4 ciudadanos españoles y otros europeos, entre ellos 2 italianos, 2 portugueses y otros de otras nacionalidades. Esto es importante ya que precisamente el tema de los presos políticos en Venezuela, siendo que Venezuela es el país con la mayor cantidad de presos políticos en América, eso lo digo porque hace 2 días hubo una rueda de prensa de una organización cubana donde se hablaba del número de 126 presos políticos en Cuba. Quiere decir que Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América. Venezuela entonces pasa a ser el país más represor, al menos de toda América, y la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos, sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de América. Bueno, yo quiero con este resumen darle la palabra a Gonzalo Imió para luego introducir pues el tema indígena. Muy buenos días, le habla Gonzalo Imió Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Básicamente el segundo objetivo de esta rueda de prensa es hablar sobre el hecho de que al día de hoy, desde diciembre hasta acá, en el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente, ¿no? Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá,
del Estado Bolívar, lo que quiere decir que de alguna manera la máquina de represión se ha focalizado en el sur de Venezuela en estos tiempos recientes. Las causas, las razones, ya vamos eventualmente a evaluarlas con nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz, pero específicamente queremos hablar de esta situación que se presentó el 22 de diciembre de 2019 en Cumaracapay, que condujo a la encarcelación arbitraria de, por lo menos, estas son las cifras que tenemos confirmadas en este momento, 13 indígenas pemones, un adolescente que no es indígena, y estamos confirmando además la encarcelación de 4 militares y de otros 3 ciudadanos que también habrían sido encarcelados en esa fecha en función de unas situaciones irregulares que se produjeron en ese estado, repito, el 22 de diciembre de 2019. Se han producido contra estas personas graves violaciones a sus derechos humanos. Ya nos han atribuido, por cierto, especialmente los que pertenecen a la comunidad indígena, al Foro Penal su representación. No fueron presentados en el plazo legal que correspondía, es decir, dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. Incluso en el caso del adolescente que fue presentado, tenemos ya el conocimiento de que se constituyó específicamente dentro de la Jurisdicción Especial de Responsabilidad Penal del Adolescente un tribunal de control y luego un tribunal de juicio con supuesta competencia en materia de terrorismo para tratar específicamente el caso de este adolescente detenido en esa oportunidad en el Estado Bolívar. Pero más allá de eso, a todos ellos se les obligó a aceptar defensa pública, no se permitió que abogados de ONG, ni siquiera abogados privados participaran en sus audiencias, e incluso algunos de ellos no hemos podido corroborar con certeza todos sus datos porque aparentemente ni siquiera habrían sido presentados cuando ya está a punto de cumplirse un mes desde su arresto. Esta situación es sumamente grave porque, entre otras cosas, y eso lo va a detallar ya seguidamente nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz, en el caso de los indígenas detenidos, que fueron detenidos, además arrestados, en territorios que ancestral y tradicionalmente pertenecen a los pueblos indígenas, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución en su artículo 260, que es la jurisdicción indígena. Fueron sacados violentamente, arbitrariamente de esa jurisdicción y fueron traídos a Caracas para ser juzgados por tribunales que se ocupan de temas gravísimos como lo es el tema del terrorismo. Es decir, el gobierno está viendo a los pueblos indígenas, a los representantes indígenas como terroristas, y eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos aquí a no solamente representantes de esas comunidades, no solamente a nuestro coordinador de pueblos indígenas y a voceros de esas personas que están detenidas acá, de esos representantes de los pueblos indígenas que están detenidos acá, sino también a familiares directos de estas personas que están presas, que además están presas en violación de una medida cautelar que, tenemos que recordarlo, fue dictada a favor de toda la población indígena de Cumaracapay por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2019. Pero sobre todos estos temas vamos a profundizar con ya lo que va a declarar nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal. Como lo decía Gonzalo, nosotros estamos aquí para denunciar la violación sistemática que ha ocurrido con el pueblo, específicamente Puemón, del municipio de Gran Sabana. Recordemos que en febrero del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó lo que es una medida cautelar a este pueblo Puemón. El 22 de diciembre ocurrieron unos hechos de los cuales 13 hermanos indígenas se vieron involucrados, más sin embargo, a pesar de que ellos en su momento, ellos fueron y se entregaron por voluntad propia, en ese mismo acto fueron violentados y llenados todos sus derechos.